En este vídeo se exponen tres conceptos claves: tunelización, el protocolo de seguridad de la capa de transporte TLS y el conjunto de protocolos IPsec. En ciberseguridad, tunneling es el proceso de encapsular los paquetes de datos de un protocolo de red dentro de otro protocolo. Este encapsulamiento permite que los datos viajen ocultos dentro de un canal lógico, conocido como túnel, que puede estar cifrado, aunque no necesariamente. Cuando los paquetes llegan a su destino, son desencapsulados y procesados normalmente. La tunelización permite la transmisión segura de datos a través de redes no confiables, como Internet, y favorece la confidencialidad y la integridad de los datos durante el tránsito, y es fundamental en tecnologías como las redes virtuales VPN. Algunos de los protocolos utilizados en tunelización son: protocolo de tunelización punto a punto, protocolo de tunelización de capa 2, protocolo de seguridad de Internet y seguridad de la capa de transporte. El protocolo de tunelización punto a punto, PPTP, fue uno de los primeros protocolos diseñados para crear redes privadas virtuales VPN. Surgió en la década de los 90 y se caracteriza por su facilidad de configuración y velocidad. Aunque PPTP incluye cifrado, no cumple con los estándares de seguridad modernos, ya que se basa en el algoritmo RC4, que tiene múltiples vulnerabilidades que lo hacen inseguro para entornos sensibles, y ya nadie con algo de sentido de la responsabilidad lo usa para cifrado. L2TP, protocolo de tunelización de capa 2, es un protocolo estandarizado por la IFT en el RFC 2661, que permite la creación de túneles para transportar tráfico punto a punto sobre redes IP no confiables. Fue desarrollado como una fusión entre el Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) de Microsoft y Layer 2 Forwarding (L2F) de Cisco, y, aunque no proporciona cifrado por sí mismo, se utiliza comúnmente junto con IPsec para garantizar la confidencialidad, autenticación e integridad de los datos transmitidos. Esta combinación, conocida como L2TP/IPsec, es ampliamente adoptada en entornos corporativos y redes privadas virtuales VPN por su compatibilidad con múltiples plataformas y su capacidad para establecer conexiones seguras entre clientes y servidores remotos. IPsec, Protocolo de Seguridad de Internet. IPsec es un conjunto de protocolos diseñados por la IETF, definido principalmente en las solicitudes de comentarios RFC 4301 y 6071, que protege comunicaciones en redes. IPsec opera en dos modos de funcionamiento, cada uno adaptado a diferentes necesidades de seguridad y arquitectura de red. Modo transporte. Cifra únicamente la carga útil del paquete IP, dejando intacto el encabezado original. Esto permite proteger los datos sin alterar la información de direccionamiento, por lo que es ideal para comunicaciones punto a punto entre dos dispositivos que ya conocen sus direcciones IP, como en conexiones entre clientes y servidores. Modo túnel. Encapsula todo el paquete IP original, incluido su encabezado, dentro de un nuevo paquete con un encabezado IP adicional. Este nuevo contenedor es cifrado y enviado por la red. Gracias a esta protección completa, es especialmente útil para interconectar redes completas o dispositivos a través de un túnel seguro, como sucede en VPNs corporativas que unen sucursales geográficamente dispersas. Para lograr la seguridad en la transmisión de datos, IPsec se apoya en dos subprotocolos fundamentales. AH, Authentication Header. Se encarga exclusivamente de autenticar los datos, sin cifrarlos. Aporta verificación de origen y protección contra modificaciones maliciosas, pero no oculta el contenido de los paquetes. ESP, Encapsulating Security Payload. Este subprotocolo permite tanto el cifrado como la autenticación de los datos transmitidos, garantizando su confidencialidad e integridad. Es el más utilizado en implementaciones modernas de IPsec. La negociación de claves y parámetros de seguridad en IPsec se realiza mediante el protocolo IKE, Internet Key Exchange, que permite a los extremos establecer asociaciones seguras, Security Associations, de forma automatizada. Su versión más avanzada es IKE versión 2,
que fue estandarizada por la IETF en la solicitud de comentarios RFC 7296, publicado en 2014. IPsec es hoy por hoy ampliamente implementado en firewalls, routers y sistemas operativos como solución confiable para construir túneles seguros entre redes y dispositivos. TLS, Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte. Es un protocolo criptográfico estandarizado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet IETF. TLS proporciona confidencialidad, integridad y autenticación en las comunicaciones entre aplicaciones a través de redes no confiables, como Internet. Su predecesor fue Secure Sockets Layer, SSL, desarrollado originalmente por Netscape, el cual fue reemplazado por TLS debido a mejoras sustanciales en seguridad y eficiencia. Actualmente, TLS es el estándar para proteger servicios como HTTPS, correo electrónico, voz sobre el protocolo de Internet y redes privadas virtuales, y se considera una herramienta clave en la construcción de túneles seguros entre extremos de red. La versión más reciente del protocolo es TLS 1.3, publicada por la IETF en agosto de 2018 bajo el RFC 8446. Esta versión representa una evolución significativa respecto a TLS 1.2, eliminando algoritmos inseguros, reduciendo la latencia en el proceso de negociación y fortaleciendo la privacidad mediante el uso obligatorio de cifrado hacia adelante, Forward Secrecy. En el contexto de la tunelización, TLS se utiliza para establecer un canal cifrado punto a punto entre cliente y servidor, encapsulando los datos de aplicación dentro de un flujo seguro. Aunque TLS no encapsula protocolos de red como IPsec o GRE, sí proporciona un canal de comunicación seguro a través de la capa de transporte, que es aprovechado por muchas VPNs basadas en SSL-TLS como OpenVPN. En otras palabras, TLS actúa como el protocolo de tunelización que protege el tráfico de red mediante cifrado y autenticación mutua. Los componentes criptográficos claves de TLS incluyen cifrado simétrico, como AES, para proteger la confidencialidad de los datos transmitidos; cifrado asimétrico, como RSA o SDHE, para el intercambio seguro de claves durante el establecimiento del túnel; certificados digitales X.509 emitidos por autoridades de certificación para autenticar la identidad de los extremos; funciones hash seguras, como SHA-256, para verificar la integridad de los mensajes; y subprotocolos internos, como Handshake and Record Protocols. TLS cuenta con varios subprotocolos internos que trabajan en conjunto para establecer y mantener un canal seguro entre dos extremos. Los más relevantes son Handshake Protocol. Es el responsable de iniciar la conexión segura. Durante esta fase se negocian los algoritmos criptográficos, se intercambian certificados digitales y se realiza el intercambio de claves. Si quieres saber más sobre el protocolo de autenticación inicial, sigue el enlace que te dejo por aquí. Record Protocol. Encapsula los datos de aplicación dentro del túnel TLS. Proporciona confidencialidad mediante cifrado simétrico como AES y garantiza la integridad utilizando funciones hash. Este protocolo se encarga de fragmentar, comprimir, cifrar y empaquetar los datos antes de enviarlos. El protocolo de cambio de especificación de cifrado CCS sirve como señal entre el cliente y el servidor para pasar de una comunicación sin cifrar a una cifrada, utilizando los parámetros criptográficos recién negociados. Esta transición garantiza que todos los mensajes subsiguientes estén protegidos por el conjunto de cifrado acordado, marcando el inicio del intercambio seguro de datos. Alert Protocol. Gestiona mensajes relacionados con el estado de la conexión. Puede informar sobre advertencias, warnings, como el cierre correcto de sesión o errores fatales como fallos en la verificación de certificados o manipulación de datos. Estos mensajes permiten una respuesta rápida ante eventos inesperados o riesgos de seguridad. Antes de terminar este vídeo, quisiera dejarles esta tabla de comparación entre IPsec y TLS. Seguramente sirva como ficha de estudio. La tabla abarca 4 puntos clave. Capa de operación. IPsec actúa en la capa de red,
asegurando el tráfico entre nodos o redes completas, independientemente de las aplicaciones. TLS opera en la capa de transporte del modelo OSI, protegiendo datos entre aplicaciones, por ejemplo, entre un navegador y un servidor web. Transparencia. IPsec es transparente para las aplicaciones, ya que cifra todo el tráfico IP sin necesidad de modificar el software de usuario. TLS requiere que las aplicaciones lo integren explícitamente, como navegadores, clientes de correo o voz sobre Internet. Casos de uso. IPsec se utiliza comúnmente en VPNs corporativas, enlaces entre redes y para proteger todo el tráfico IP en los entornos más estructurados. TLS es ideal para proteger sesiones específicas como HTTPS, correo electrónico, voz sobre el protocolo de Internet y algunas VPNs basadas en SSL-TLS. Flexibilidad y complejidad. IPsec ofrece mayor control y granularidad a nivel de red, pero su configuración puede ser más compleja, especialmente en escenarios con múltiples dispositivos o políticas de seguridad avanzadas. TLS es más fácil de implementar en entornos cliente-servidor, especialmente en aplicaciones web.